Estamos grabando. Entonces, veamos qué ocurre. Tenemos una sucesión que converge al número e, x o n. Y nos piden ver el límite del logaritmo, y el logaritmando es el logaritmo de x o n. O sea que estamos viendo que esto que está acá converge a el logaritmo de e, que no es ni más ni menos que 1. Por lo tanto, tengo el logaritmo en el numerador, ¿no? El logaritmo de una sucesión que converge a 1, entonces el numerador converge a 0. Y el denominador, obviamente, también converge a 0. Estamos con una situación de un cociente con la indeterminación clásica 0 sobre 0. En los cocientes, infinito sobre infinito y 0 sobre 0, son las indeterminaciones que se pueden plantear. Y lo que comentábamos hoy, ¿quiénes están involucrados en este cociente? Un logaritmo y un polinomio. Entonces, ¿la equivalencia para qué me va a servir? Y me va a servir para ir a una misma familia, cosa que de donde pueda salir, levantar la indeterminación. Ahora, el paréntesis, obviamente que vamos a buscar un equivalente del numerador. El paréntesis, que tiende a 1, en la equivalencia que hoy vimos, que la voy a anotar acá al costado, decía, si tenemos el logaritmo de 1 más un infinitésimo, entonces esto es equivalente al infinitésimo. Como a sub n tiende a 0, esto tiende a 1. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos que el logaritmando no lo veo escrito como 1 más un infinitésimo. Entonces, de acuerdo a lo que estamos visualizando, vamos a escribir ese logaritmo de x sub n como 1 más el logaritmo de x sub n menos 1. El logaritmo de x sub n lo vamos a escribir como 1 más el logaritmo de x sub n menos 1. Menos 1. Entonces, acá me aparece el infinitésimo a sub n. Logaritmo de x sub n menos 1. Voy a tener entonces un numerador que va a quedar escrito como el logaritmo 1 más el logaritmo de x sub n menos 1, el logaritmando expresado así, sobre x sub n menos c, y todo el logaritmo del numerador se va a poder escribir como ¿quién? Como el infinitésimo. El infinitésimo es este que está acá. Este es el infinitésimo. Entonces, me va a quedar el logaritmo de x sub n menos 1 sobre x sub n menos c. Cuando x sub n tiende a e. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Vieron la equivalencia que utilizamos? El infinitésimo, que lo hice aparecer porque no aparecía, sumé 1 y resté 1, entonces el infinitésimo es el que voy a usar acá. Pero lo que comentábamos hoy, no es que la sustitución por un equivalente en un cociente me va a solucionar la indeterminación. La indeterminación la sigo teniendo. ¿Ah?
por la sencilla razón de que esto continúa tendiendo a 0, y esto que ni lo toqué también tiende a 0, quiere decir que la sustitución que hicimos es correcta, porque la situación tiene que seguir siendo de indeterminación 0 sobre 0. ¿Preguntas hasta acá? Por ahora no. Por ahora no. Bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser borrar la parte de arriba, porque el pizarrón es tan chiquito que necesito más pizarrón. Y ahora viene algo que no tiene nada que ver con equivalencia, sino simplemente con tratar de utilizar estrategias simplemente de cálculos propios de las propiedades, del álgebra, etcétera, etcétera. Y es escribir este 1 como un logaritmo. ¿Cómo puedo escribir 1 como un logaritmo? ¿Qué logaritmo da 1? El logaritmo de E. Entonces, si acá en lugar de 1 pongo el logaritmo de E, ¿qué me queda en el numerador? Una resta de 2 logaritmos. ¿Y una resta de 2 logaritmos cómo se puede escribir? Como la división. Como la división. Entonces, en el numerador voy a tener el logaritmo de x sub n menos el logaritmo del número e. Y eso lo voy a escribir como el logaritmo del cociente. ¿Qué cociente? X sub n dividido e. Repito entonces. ¿Cómo vamos a escribir el 1? Como logaritmo de... ¿Por qué? Porque tengo que hacer algo con esto. Acá estoy trabajando con logaritmo y acá con un polinomio. Pero ya no por un problema de equivalencia, porque no puedo aplicar más equivalencia, porque acá x sub n no tiende a 1. Para aplicar equivalencia, el logaritmando tiene que tender a 1. Se me genera una indeterminación, pero ya estoy en otra situación. Entonces, ¿qué hago? Trato de ir al logaritmo de vuelta. Entonces pongo al logaritmo de, al 1 lo escribo como logaritmo de, me queda una diferencia del logaritmo, lo pongo como logaritmo de un cociente. ¿Y qué va a pasar con este cociente? Y como x sub n tiende a e, este paréntesis tiende a 1. ¿Ah? Entonces tenemos el límite y en el numerador tenemos una sucesión x sub n sobre e dividido x sub n menos e. Cuando la sucesión x sub n converge a e. Y ahora sí, otra vez puedo usar equivalencia. ¿Por qué? Y porque el logaritmando tiende a 1. Este logaritmando tiende a 1. Entonces puedo usar equivalente como hicimos hoy. ¿Qué hago en el logaritmando? Sumo 1 y resto 1. Sumo 1 y resto 1. Entonces me voy a encontrar con el límite del logaritmo. Y el logaritmando lo voy a poner como 1 más x sub n sobre e menos 1. Sobre el pobre denominador que está pintado porque él, por ahora él está mirando el partido nomás porque no juega todavía, pero ya va a jugar.
Y ahora vuelvo a aplicar equivalencia porque tengo acá el infinitésimo. Este joven tiende a 0. Entonces, el logaritmo que está en el numerador es equivalente a este joven, y este joven que está acá, que es un infinitésimo, es un polinomio. Y ahí logro la escritura de la sucesión, ya no entre la familia de los logaritmos y los polinomios, sino solamente en la familia de los polinomios. Entonces acá vamos a tener x sub n dividido e menos 1, y en el denominador x sub n menos e. Pero, chao logaritmo. Ahora me quedan dos polinomios de primer grado en x, en la sucesión x. ¿Quiere decir que salí de la indeterminación? Todavía no. Es más, si por usar otra vez la equivalencia llegar a tener acá una situación que no hay indeterminación, es porque me equivoqué. Va todo muy bien porque sigo teniendo indeterminación de la forma 0 sobre 0. Las equivalencias no sirven para levantar indeterminaciones, sirven para escribir las expresiones de una manera más sencilla y luego hacer una simplificación y poder salir de la indeterminación. ¿Cómo seguimos? Bueno, ahora nos sacamos de la cabeza el tema logaritmo y simplemente pensamos qué pasa con estos dos polinomios de primer grado que tienen como raíz al número e. El de arriba se puede factorizar como x menos c, así como está este, x menos c, el numerador también se va a poder escribir como x menos c. O sea que factorizo el numerador como x sub n menos c para poder simplificar x sub n menos c. Y acá, ¿quién multiplicado por esto me va a dar x sub n dividido e menos 1? Y el número 1 sobre e, o sea, la factorización de esta es sacar factor común, o directamente, si quieren, por el esquema de Ruffini, dividen esto entre el polinomio x menos c, si no se dan cuenta de el factor común. Pueden chequear la distributiva, esto por esto me da x sub n sobre e, y esto por e me da 1. Luego simplifico, esto da 1, y el límite nos va a dar 1 sobre e. 1 sobre e. Entonces, este es un límite donde aplicamos dos veces la equivalencia logarítmica que vimos hoy, pero claro, tiene metido adentro algunas estrategias de cálculo que uno justamente va aprendiendo o va incorporando a medida que ve casos, ¿no? Acá vimos este caso, parecía que estamos en un callejón sin salida, pero usamos la propiedad de la diferencia de logaritmo como el logaritmo de un cociente y logramos poder salir del pantano en que habíamos quedado. ¿Comentarios? Bueno. Entonces ahora, luego de estos dos recreos, les mando las 3 grabaciones y espero, la idea es que de aquí hasta el viernes puedan seguir mirando en el libro otras equivalencias. Esta es la equivalencia logarítmica, después sigue la equivalencia exponencial, después están las equivalencias trigonométricas, y vayan viendo en los ejercicios que tomamos del final del capítulo, así como vimos cómo utilizar las equivalencias en alguno de ellos, y vayan practicando y me van consultando. Según la agenda y nuestro horario, que no lo tengo acá, porque me cambié de salón. Ahora estamos en el salón llamado Parrillero. Hoy estábamos en el escritorio. El viernes, en el horario de la clase, que lo pasamos ahí en WhatsApp, nos estamos viendo de vuelta.
Bien, que pasen bien y seguimos en contacto, ¿puede ser? Bueno, que Profe, tenga una buen día. pregunta antes. Dale, dale. No demoren tanto Yo las preguntas porque se nos va el tiempo. Dele. Pero yo le mandé unos ejercicios, están bien porque me quedó uno de elevado a la 1 medio, creo que era. Un medio elevado Bueno. al infinito. ¿Me lo mandaste por privado o le llamo al grupo? No, al grupo lo mandé al 22, que eran los 4 ejercicios, yo pude hacer 3, a ver si estaban bien y me quedó el colgado ese. Ah. 1 medio. ¿Ah? Agendo entonces, a ver, repetí. Bueno, lo busco acá en el WhatsApp y lo mando. ¿De acuerdo? Gracias. Ahora que tengo esta posibilidad del pizarrón, lo hago videitos, que es mejor, y les voy mandando videos. Buenísimo, gracias. Bueno, que pasen lindo. Chao. Bueno, Seguimos chao. trabajando. Chau, chau. Chao, gracias.